El tema que nos corresponde el día de hoy es medidas de centralización para datos agrupados. Vamos a trabajar entonces con la media aritmética. La media aritmética es el valor promedio de las muestras y es independiente de las amplitudes de los intervalos. Se simboliza con una letra X con una barra encima y se encuentra solo para variables cuantitativas, quiere decir para datos numéricos. Se encuentra sumando todos los valores y dividiendo por el número total de datos. La fórmula para poder encontrar esta media aritmética con datos agrupados en intervalos de frecuencia es la siguiente, donde la fórmula abreviada y la que vamos nosotros a utilizar y explicar con más detalle es la que se encuentra aquí al final. Para poder entender mejor esta situación, tenemos una tabla de frecuencias. Determina la media aritmética de la siguiente distribución. Como podemos notar, esta tabla de frecuencias está ordenada en intervalos. Tiene 5 intervalos. Este intervalo tiene un límite inferior y tiene un límite superior. Tiene una marca de clase que se obtiene al sumar el límite inferior y el límite superior de cada intervalo y luego dividir para 2. Entonces, como nos damos cuenta, no es otra cosa que el punto medio de cada uno de estos intervalos. Entonces, el límite superior de cada intervalo es el número que se encuentra en la parte izquierda y el límite superior de cada intervalo es aquel que se encuentra en la derecha. Bien, entonces para encontrar la marca de clase, habíamos dicho que vamos a sumar el límite superior, en este caso tomando ejemplo el intervalo 5, más el límite inferior del intervalo 5, y eso dividido entre 2. 20 más 16 entre 2 es igual a 36 entre 2, que es igual a 18. Con cada uno de los intervalos podemos hacer exactamente lo mismo para encontrar el valor de la marca de clase. La frecuencia absoluta o F, la F, no es otra cosa que el número de encuestados o el número de datos obtenidos en cada intervalo. Por ejemplo, supongamos que hemos entrevistado a niños entre 4 y 8 años, entonces quiere decir que 5 niños están entre esas edades, ¿no? Adolescentes entre 16 y 20, quiere decir que 3 están entre 16 y 20. Entonces, cada uno de estos datos de la frecuencia es el número de datos que se encuentran en cada uno de los intervalos. Y 21, el número 21, que es la suma de todas las frecuencias, es el número de datos que se ha tomado como muestra. Bien, la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. Los valores de la frecuencia acumulada, F mayúscula, se obtienen al sumar el valor de la frecuencia absoluta F con el valor de la frecuencia acumulada del intervalo anterior. El número 3 de la frecuencia absoluta no tiene con quién sumar, no tiene un intervalo anterior, entonces se coloca el mismo. El número 5 se puede sumar, tiene que sumarse con el número 3, que es la frecuencia acumulada anterior, y eso me da el total de 8. 5 más 3, 8. Este número 6 también se suma con el 8, 8 y 6, 14, y me da el número 14. El número 4 lo sumo con 14 y me da 18. El número 3 lo sumo con 18 y me da 21. Entonces debemos notar que este 21 y este 21 son exactamente lo mismo, deben ser exactamente lo mismo para saber que nuestra tabla de frecuencia está correcta. Bien, entonces para encontrar la media aritmética de datos agrupados en intervalos de frecuencia utilizamos la siguiente fórmula. Sumatoria de xi por fi sobre n, donde n es el número de datos, como lo habíamos visto anterior. El número de datos era 21, xi por fi, xi es la marca de clase que ya vimos cómo calcularla y fi es la frecuencia absoluta de la distribución de frecuencia. Bien, entonces para poder calcular la medida aritmética necesitamos crear otra columna, la columna x por f o xi por fi, que es la que nos está indicando, cuya sumatoria es la siguiente. Entonces, ¿cómo obtengo los valores de xi por fi? No hago otra cosa que multiplicar la marca de clase, que es el 2, multiplicado por la frecuencia absoluta, que es el 3. 2 por 3, entonces me da igual a 6. Luego, en el siguiente intervalo, 6 por 5, que es igual a 30. Luego, 10 por 6, que es igual a 60. Luego, 14 por 4, que es igual a 56. Y luego, por último, 18 por 3, que es igual a 54. De esta manera obtengo xi por fi. Pero necesito encontrar la sumatoria, como dice el ejercicio, y la sumatoria sumando toda esta columna de datos me da 206. Teniendo estos datos, ya tengo cómo calcular la media aritmética para datos agrupados en intervalos de frecuencia. Bien, entonces 206 hemos dicho entonces que es la sumatoria xi por fi. Entonces la fórmula
que ya la habíamos visto, media aritmética, sumatoria xi por fi sobre n, 206, que es la sumatoria de xi sobre 21. Resolviendo esto, dividiendo ambos valores, obtengo el dato de que la media aritmética es igual a 9,81. La edad media de todos los participantes encuestados es de 9,8 años, suponiendo que esto trata de edades.